sin más preámbulos, de una. Voy a leer la palabra del Señor en Juan capítulo 1, verso 13, verso 11 en adelante. Voy a leer estos textos de la palabra del Señor. Y dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, pudiéramos hoy decir los que le recibimos, a los que creímos en su nombre, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son o no fuimos engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Con base en este pasaje quiero compartir el tema conservando nuestra identidad, conservando nuestra identidad. Dios nos ha dado una identidad. Toda persona de por sí tiene una identidad, pero aquí hay una identidad espiritual que Dios nos ha dado y la invitación es a que la conservemos en el nombre de Jesús. Bueno, identidad, entre muchas cosas, pudiéramos decir que es el conjunto de características propias de una persona que permite diferenciarla de las demás personas, del resto de personas. Por ejemplo, quienes me conocen cuando yo les digo que soy muy tímido y que soy de pocas palabras, de una vez sueltan la risa y me resaltan que lejos de esa realidad, porque ya lo conocen a uno, ya uno tiene unas características y por ellas lo conocen y los cercanos saben cómo es uno. Cada persona en particular tiene unas características propias que lo hacen diferente de los demás. Eso tiene que ver con identidad. Bueno, también se le llama identidad al documento, ¿no? Documento de identidad, registro de nacimiento, tarjeta de identidad, cédula de ciudad, donde están los nombres, donde está el sexo, donde está la estatura, donde está el RH, bueno, en fin, el tipo de sangre. Pero aquí vamos a hablar de la identidad que Dios nos ha dado. El pasaje leído nos está diciendo que somos hijos de Dios. Eso así de plano, somos hijos de Dios. Y esto es hermoso. Dice que potestad es autoridad, es poder y facultad, entre muchas cosas más. En este caso, potestad divina y no humana. Hijos de Dios por potestad divina y no humana. Y desde luego que así como personas tenemos una identidad, bueno, como hijos de Dios, también tenemos una identidad, un conjunto de características que nos diferencian de las demás personas, muchas de ellas inmersas en la vida cristiana, en el vivir, en la práctica de la vida cristiana. Pero muchas veces nuestra identidad es amenazada, puesta a prueba por nuestro peor enemigo, por muchas circunstancias, y es ahí donde tenemos que mantenernos firmes en la identidad que Dios nos dio, mantenernos firmes. La historia sagrada nos narra de 4 jóvenes que su identidad fue amenazada hasta la muerte, pero hasta ese mismo estado probaron lo que eran, siervos de Dios. Y esa historia nos puede ilustrar, nos puede ayudar, nos puede orientar y nos puede estimular también a que así como esos varones conservaron su identidad de siervos de Dios e incluso
frente a amenazas tan terribles como llegar a ser desvividos, debemos también hacer lo mismo, conservar nuestra identidad frente a cualquier circunstancia. Todo comenzó cuando Israel sufrió la primera deportación a Babilonia, por allá para los años 605 antes de Cristo. Y es interesante porque cuando estos muchachos llegan a Babilonia, lo que es Daniel, bueno, se les conoce casi siempre por los otros nombres, ¿no? Sadrad, Mesad y Abednego, aunque tenían otros nombres, los originales de ellos, los que sus padres le pusieron. Pero es interesante que lo primero que hizo el pueblo pagano fue cambiarles el nombre. Y a veces nosotros no le paramos bolas a eso. Como que, como que no nos interesamos tanto. A veces lo leemos en la Biblia y pasamos por alto. Pero resulta que esto lo hizo la nación pagana, cambiarles el nombre para de alguna manera influir y tratar de cambiarles la identidad que ellos tenían. Que a propósito, en la Biblia el nombre hablaba del carácter mismo de la persona, para bien o para mal. Y tenemos un ejemplo bíblico. Por eso los padres de familia en la antigüedad se tomaban muy en serio qué nombre le iban a colocar a sus hijos, porque ellos creían que de acuerdo al nombre los iban a marcar para toda la vida, iban a marcar y a influir en la identidad de la persona y en su vida, en su mismo desarrollo de vida. Ejemplo de lo que estoy diciendo, ejemplo negativo, ¿no? Nabal. Primer libro de Samuel, capítulo 25, verso 25. Abigail le dice a David, por favor, Señor, mi Señor, le dice, no hagas caso de ese hombre perverso. Mire, Abigail, la referencia que le está dando a David de su esposo, una referencia muy negativa. Bueno, alguien pudiera criticar y decir, pero qué falta de ética en Abigail. ¿Cómo se le ocurre hablar mal de su esposo? Bueno, pues, ¿quién lo conoce a uno mejor después de Dios? La esposa. Y esta mujer llevaba muchos años con Nabal. Pero aquí no se trata de que esté hablando mal de Nabal, sino que cuando uno lee toda la historia, está intercediendo por su casa. Los lectores de esta historia saben que David iba furioso a acabar con toda la casa de Nabal, sus esposas, sus hijos. Dijo que no dejaría ni un varón con vida. Esta mujer está intercediendo, le está salvando la vida. Pero ella le dice, no hagas caso de Nabal, de ese hombre perverso, porque conforme su nombre, así es él. Él se llama Nabal. Y la insensatez está en su corazón o está con él. Fíjense cómo ella está relacionando la conducta de Nabal con su nombre. Así que podemos decir con toda confianza, basados en este texto, que Nabal significa insensato, necio. La TLA cambia la palabra necio por tonto, la traducción en lenguaje actual. Entonces, no es que esté hablando mal de su propio esposo frente a otro, sino que está intercediendo y tiene que llegar al punto de decirle, vea, él se portó mal con usted porque es un necio, él se portó mal con su siervo porque es un insensato, ese hombre ha sido insensato toda la vida, me ha dado una vida a mí y a mis hijos y a los siervos muy dura, pero la Biblia dice que Abigail era una mujer muy sabia, prudente. Entonces, los nombres de estos jóvenes que llegan a Babilonia tenían un significado.
porque tenía que ver con la identidad. Por ejemplo, Daniel significa Dios es mi juez. Ananías significa el Señor de gracia. Misael significa ¿quién como mi Dios? A manera de pregunta, ¿quién como mi Dios? Y Azarías significa el Eterno es mi ayuda. Mire estos significados tan hermosos de los nombres de estos varones que llegan a Babilonia. Pero miren cómo lo primero que hizo el pueblo pagano fue cambiarles el nombre. Qué gran significado tenía cada uno de los nombres de estos varones. Desde luego que Satanás siempre querrá cambiar las cosas, cambiándolas de nombre y no solo de nombre, de lugar también. Entonces, a Daniel, que significa, vamos a recordar, Dios es mi juez, entonces le pusieron Belsasar, que significa el príncipe de Bel, y Bel es un dios pagano. Ananías, que significa el Señor de gracia, entonces le pusieron Sadrach, que significa iluminado de Acu, otro dios pagano. A Misael, que significa quien como mi Dios, entonces le pusieron Mesat, que significa quien como Acu. Mire cómo están equiparando al Dios verdadero, al único Dios, con dioses paganos. Y Azarías, que significa el Eterno en mi ayuda, le pusieron por nombre Abednego, que significa siervo de Nebo. Frente a semejante situación, la clave del éxito de estos jóvenes fue lo definida que tenían su identidad. Recordemos el tema, conservando nuestra identidad. En el siglo de hoy, en el siglo presente, en los tiempos que vivimos, frente a los desafíos y retos que tenemos que enfrentar. Ellos allá en su momento lo hicieron. Y la clave fue conservar su identidad. Esa gente no dio brazo a torcer. Ni siquiera porque les cambiaron de nombre, cambiaron su identidad, su carácter, su firmeza, su integridad, nada. Se mantuvieron. Pero todo comenzó en la disposición. Daniel capítulo 1, verso 8 en adelante, voy a leer el verso 8 en la NTV, dice: sin embargo, Daniel estaba decidido. En la Reina Valera dice, propuso en su corazón. Por eso me encanta en este caso la NTV, que dice, estaba decidido. Ese término estaba decidido es pase lo que pase, venga lo que venga, yo soy siervo del Dios Altísimo. Estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso entonces al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Oiga, le pidió permiso. Para él eran inaceptables. En la Reina Valera dice que no se le obligase a contaminarse. Te ruego que hagas, verso 12, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber, porque obviamente el jefe de los eunucos metió el grito, como decimos aquí, el grito en el cielo, dijo, ¿cómo se le ocurre donde yo le dé a ustedes esa comida de ustedes y no la de acá? Y cuando lo presente donde el rey estén demacrados, estén feos, faltos de color, de vitamina, me van a ejecutar a mí, yo no voy a hacer eso. Y Daniel apeló a la gracia de Dios y también a ese hombre le dice, no, haga primero una prueba con nosotros, 10 días. Y luego compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey. Y haz después con tus siervos según lo que veas.
Oiga, el verso 17 dice, a estos 4 muchachos. Cuando uno inicia el relato, da a entender que el que propuso en su corazón no contaminarse fue Daniel. Pero ya cuando uno lee el contexto, sí, inició ese buen propósito, inició en Daniel y se lo transmitió a sus compañeros. Y ellos dijeron, no, pues también nosotros vamos a hacer lo mismo. Daniel, cuente con nosotros, no nos vamos a contaminar. Porque ya en el verso 17 dice, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento. Ya no habla solo de Daniel. E inteligencia en todas las letras y en ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. O sea, a diferencia de los otros 3, a Daniel el Señor le dio entendimiento en todo, en toda visión y en todos los sueños. ¿Qué tiene que ver eso de que no, por favor, no nos dé estas comidas para contaminarnos? Bueno, los lectores de la Biblia sabemos que habían muchísimos alimentos que los judíos no podían consumir por cuestión de su fe y porque eran alimentos prohibidos en la ley mosaica. Los gentiles consumían muchos alimentos prohibidos para los judíos. Pero aparte de eso, así como nosotros dedicamos los alimentos o los consagramos al Dios en nuestra oración de acción de gracias, los alimentos de los pueblos paganos eran consagrados a los ídolos. El apóstol Pablo, incluso ya en la gracia, dice que lo que los gentiles sacrifican a los ídolos, a los demonios es sacrificado o dedicado o consagrado. Agréguele otro. Número 1, porque muchos de los alimentos que consumían o consumen los gentiles para ellos es abominable porque eran alimentos inmundos. Número 2, porque los gentiles consagraban sus alimentos a los dioses paganos. Y número 3, porque la mayoría de festines o banquetes de los reyes paganos era en medio de orgías, digamos, ceremonias o reuniones saturadas de toda clase de desorden sexual. O sea, eso era una mezcolanza horrible. Así que estos muchachos no era solo comer por comer, sino que tenían la necesidad de sentir a conciencia que lo que estaban consumiendo agradara al Dios de sus padres y por ende al Dios de ellos. Por eso dijeron, por favor, no nos obliguen a contaminarnos con esos alimentos. No nos obliguen a comer cosas que para nosotros son prohibidas por las causas, 3 causas que le presento, pueden haber más. Entonces, cuando el enemigo no puede cambiar nuestra identidad a las buenas, lo intentará a las malas. Uno de sus primeros propósitos es cambiar nuestra identidad, o a las buenas o a las malas, pero se dará la pela, se dará la maña para hacerlo. En lo que significa Daniel, vemos la estimación que Dios le tiene al llamarlo varón muy amado. Dios ama a los fieles en él. Recuerde que cuando Daniel entra en ayuno y oración, se le presenta un ángel y le dice que él es muy amado de Dios. Al principio él no le llama amado. Es en el transcurso de los 10 capítulos de su vida que lo elogia con semejantes palabras, cuando ha dado muestras de su amor y fidelidad a Dios. Así como la pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Demuéstralo. Nosotros le demostramos a Dios nuestra fidelidad a través del carácter, de la fuerza,
esa fuerza interna que Él nos ha puesto en el corazón para servirle y honrarlo. Recordemos que Él honra a los que lo honran. Y es en la fidelidad a sus palabras que realmente mostramos que tanto amamos a Dios. De hecho, el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, ¿me aman? O si me amáis, guardad mis mandamientos. Que Dios nos ayude a guardar sus mandamientos. Y si en algo estamos fallando, que el Señor nos ayude a volver a esa senda antigua, a reconocer, a pedir perdón y a restaurarnos. Los compañeros de Daniel se pararon y dijeron al rey, Majestad, nosotros lo respetamos, pero no nos vamos a postrar ante otro Dios. Y si nos toca ir al horno de fuego, vamos, no importa. Pero primero desvividos que deshonrar a nuestro Dios. Esto por cuanto ustedes saben, hermanos, que estos muchachos se les fue a obligar a adorar a dioses paganos, a adorar una estatua que se levantó en honor al rey. Y había un decreto que, como se dice por ahí, decrétese, publíquese y cúmplase, que toda persona al oír el grupo de alabanza pues de la época, los paganos también tienen grupos de alabanza y a los dioses paganos también le tributaban alabanza, que cuando los grupos de alabanza entonaran sus canciones o ejecutaran sus instrumentos, todo el mundo tenía que postrarse ante esa estatua. Y estos muchachos no se postraron. No se postraron a las buenas, pero ahora los van a querer obligar que se postren a las malas. Y como siempre, ¿no? Va alguien, le dice al rey, mire que fulano y perano no te honran a ti, no te respetan, no respetan tu decreto. Y bueno, usan toda esa manera, esa lambonería para ganarse los afectos del rey contra los muchachos. Dice la palabra que ese señor se encolerizó, se llenó de mucha ira y los mandó a llamar. Y les preguntó, ¿es verdad? ¿Es verdad que ustedes no han adorado a mi imagen? Y ellos dicen, sí, señor, a usted lo respetamos mucho, pero no nos vamos a postrar ni ante una imagen ni ante usted. Bueno, los amenaza, les advierte que si no lo hacen, que serán lanzados al horno de fuego. Y ellos le dicen, el Dios a quien continuamente servimos nos librará de tu mano, oh rey. Y si no, no importa. Si hasta aquí fue nuestro día, es hasta aquí, pero no te vamos a adorar a ti ni a la imagen. Primero desvividos. Y ya ustedes saben lo que pasó. Cómo esos muchachos o esos varones son echados al horno de fuego que fue calentado 7 veces más de lo normal, al punto que los que fueron allá a subirle a la temperatura, ellos sí perecieron en el momento. Pero ya sabemos que echaron 3 y después el rey vio a 4. Y el 4 era el Dios todopoderoso con ellos. La carrera de Daniel en los altos niveles de la política duró, se cree que unos 66 años. De modo que cuando fue arrojado a la jaula de los leones, posiblemente ya andaba alrededor de los 80 años. Durante todos esos años trabajó con gran eficacia a favor de Babilonia. Era respetuoso y diligente, aun cuando trabajaba para reyes paganos. Sin embargo, nunca comprometió su fe en el Dios único, en el Dios verdadero. No se dio ni siquiera cuando lo amenazaron de muerte. La Biblia nos ofrece el mejor modelo acerca de cómo vivir y cómo servir en medio de un pueblo que no comparte o respeta nuestra vida, conservando nuestra identidad. Tremendo, ¿verdad? A Daniel también, bajo amenaza,
a Daniel. Como no lo llevaron a dejar su devoción por Dios, su entrega a las buenas, ahora lo van a hacer a las malas. Oiga, el proceder de los inicuos es tan terrible, hermanos. El proceder de la gente mala, malvada. El rey tenía sus cortesanos, sus sátrapas, sus príncipes, sus consejeros, sus magos. Y esa gente odiaba, hermanos, a Daniel, a sus compañeros. Porque mire, hablando de los otros compañeros de Daniel, la estatua del rey fue usada maliciosamente contra ellos. Hermanos, el rey nunca mandó a hacer esa estatua con una intención mala contra esos muchachos. Él apreciaba a esos hombres. Pero cuando está levantando la estatua, van estos consejeros y le dicen a él que por qué no saca un decreto para que en el espacio de tanto tiempo todos tenían que adorarlo solo a él. Desde luego, eso está alimentando el ego del rey, obvio. Y él saca el decreto que todo el mundo tiene que adorar la estatua que era una estatua de él, o sea, en honor a él. De hecho, de otra manera, adorar la estatua era adorarlo a él. Porque los reyes paganos se creían dioses, ellos se creían, de hecho, Nabucodonosor se creía Dios. Dijo uno ya de estos tiempos, de historia ya de ahora, dijo Dios en el cielo y Adolfo en la tierra. O sea, mire qué grotesco. O sea, si es que hay Dios, gobernará en el cielo, porque aquí en la tierra mando yo. Y ya sabemos cómo terminó el señor Adolfo. Ahora, Nabucodonosor tenía ese delirio. Yo soy Dios. Yo soy rey de reyes. Él se llamaba a sí mismo rey de reyes, conquistador de naciones. Claro, eso alimentaba el ego. Pero miren cómo Dios respaldó a estos muchachos o a estos varones. La verdad no sabemos a esa altura qué edad tenían. Pero ahora ya estos personajes, ya en tiempo de otro rey, porque ya no es Nabucodonosor, es con otro rey. Van también donde el rey. Rey, para siempre viva, nos ha parecido a nosotros los consejeros de tu reino, los magos, la gente de ciencia, los duros. ¿Por qué no saca un edicto, rey, un decreto, para que ninguno, ni siquiera uno, en todo tu reino, invoque y adore otro Dios que no sea nuestro Dios, el de Babilonia o a ti? A nadie se puede invocar. Claro, también le agradó. Decrétese, publíquese y cúmplase. Va llegando Daniel a su casa o a su lugar de descanso y ahí está la nota. Por decreto del rey con el sello, el anillo como sello allá puesto, que nadie, durante 30 días, nadie podía adorar a otra deidad. Y va Daniel y abre las puertas de su ventana 3 veces al día. 3 veces oraba Daniel en el día. Y de una vez lo ven estos hombres. Tienen las pruebas, los testigos, y van donde el rey a decirle, fulano de tal, no te respeta a ti, no cumple tu mandamiento. Y lo mismo, ese rey apreciaba mucho a Daniel, que es que lo apreciaba de verdad, verdad. Dice que ayunó toda la tarde, no comió en la tarde, no durmió. Se levanta el rey y va a preguntarle a Daniel, que prefirió morir a enfrentar el foso de los leones antes que
que adorar a otro o dejar de clamar a su Dios. Daniel, Daniel, el Dios a quien tú continuamente te ha librado, te ha podido librar. Ese Dios tuyo sí tiene el poder de librarte. Oh Rey, para siempre viva. El Dios a quien continuamente sirvo me ha librado de la boca de los leones y de tu mano, oh Rey, porque yo soy inocente delante de él. Yo no he actuado con maldad, yo soy inocente. Qué alegría la del Rey. Manda sacar a Daniel. Y ahora, hermanos, los que habían preferido el mal o buscado el mal contra Daniel, ahora son los que están cayendo al foso de los leones con todo y lo que tienen, con sus familias. Y no han llegado al fondo y ya están despedazados. Oiga, dice la palabra, por cuanto en mí ha puesto su amor, Salmos 91:14, yo también te libraré. Te pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo te responderé. Con él estaré yo en la angustia. Oiga, te libraré. El Señor libró a Daniel del foso de los leones. Lo libró de los leones, de las fauces, de los colmillos de estos animales voraces, extremos, violentos. Te libraré, te sacaré de allá. Te pondré en alto. Te glorificaré, o sea, te daré gloria ante los hombres. Dios dice que no da su honor y su honra a nadie en el sentido de que ceda su espacio de que sea adorado él, solo para él, pero sí glorifica a quienes le sirven en el sentido que los pone en alto. Te glorificaré, te saciaré de larga vida y te mostraré mi salvación, conservando nuestra identidad. El mundo de la época quiso hacer de todo contra la identidad de los muchachos y no pudo. Lo primero que hizo fue cambiarles el nombre para cambiarles la identidad o influir negativamente en su identidad. No pudieron. Lo segundo que hizo fue tratar de conquistarlos para que ellos se paganizaran adorando otras deidades. No lo hizo. Como no lo hizo a las buenas, entonces lo hizo, trató de hacerlo a las malas. No lo logró. Los mismos 4 varones que llegaron jovencitos y que propusieron en su corazón no contaminarse, sino agradar a Dios, esos mismos 4, ninguno de ellos terminó en derrota. Todos terminaron en honra y gloria y sus años los terminaron puestos en alto. Bueno, ¿qué decir en el Nuevo Testamento? Como para ir concluyendo esto, conservando nuestra identidad. ¿Qué leíamos de Juan? Que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, los que le recibimos, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es nuestra identidad. ¿Tú quién eres? Hijo de Dios. ¿Por qué? Por potestad divina, por autoridad, por poder. No somos engendrados de sangre, los hijos de Dios, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino engendrados de Dios por la palabra que vive y permanece para siempre. Al igual que allá, hoy tenemos enfrentamos nuestros propios desafíos. A nosotros también se nos quiere cambiar la identidad. Tratarán de hacerlo por las buenas y si no por las malas, ahora con leyes. Mire todo esto de ideologías y de cosas que vienen contra nuestras familias. A Pedro y a Juan, por ejemplo, les intimaron para que no predicasen a ninguno en el nombre de Jesús y los azotaron, los amenazaron y los intimaron. Intimar es una amenaza muy fuerte, una amenaza que puede llevar palabras como, por ejemplo, venga, mejor que deje así, no se metan más en eso porque le puede pasar algo a usted y a su familia y a sus pertenencias. Ya es una amenaza de alto calibre. ¿Y qué dijeron ellos? Juzgad vosotros si es justo delante de Dios o de los hombres, si es justo obedecer a Dios antes que a los hombres. Pues dicho de otra manera, si quieren dar más garrote, den más garrote, si quieren más cárcel, den más cárcel. Estamos dispuestos a soportar lo que sea, dijeron Pedro y Juan,
pero no cesaremos de predicar, no dejaremos de testificar que Jesucristo es el Señor y que Dios lo resucitó de los muertos y que ante Él se doblará toda rodilla y que Él es el juez de vivos y muertos. Eso no vamos a dejarlo nunca, porque somos testigos de su resurrección, de su autoridad y de su poder. Impresionante, gloria a Dios. Esos hombres de Dios. Tenemos nuestros propios mártires, todos los discípulos. Dijo alguien, o Jesucristo es Dios, o sus discípulos estaban locos, porque nadie moriría por un muerto. Si esa gente murió diciendo que Jesús resucitó, es porque para esa gente murieron con las pruebas contundentes de que sí había resucitado. Nadie va a morir por un muerto. Y nuestro mensaje es que Cristo resucitó. El enemigo querrá convencernos de dañar nuestra identidad, primero a las buenas, ¿no? Tratando de ganarse nuestra empatía, tratando de acercarse a nosotros con cosas, con acuerdos, con formas. Pero cuando vea que no lo logra a las buenas, lo hará a las malas. Mire cómo vienen leyes, leyes contra la familia, contra el diseño original. Mire cómo estos gobiernos progre están, hermanos, a diario inventando, maquinando de una u otra manera leyes que por un lado nos prohíban predicar lo que creemos de nuestras convicciones. Permítame un momento, por un lado. Y por otro lado, predicar lo que ellos quieran que prediquemos. Ya no es lo que la palabra de Dios diga, sino lo que ellos quieran, lo que nos permitan. Hace tiempo convocaron a un grupo de pastores, a una entidad del gobierno, para darles una capacitación. Y resulta que la capacitación era para decirles qué se podía predicar y qué no se podía predicar. Y en lo que se podía predicar, siempre y cuando respetara todo esto de las ideologías de género y todo esto, y para que comenzaran a cambiar palabras, para que cambien algo que se llama en estos medios, le llaman discurso de odio. Y estas aplicaciones altamente intolerantes con esa clase de discursos. Predicar contra cosas que la Biblia llama pecados, aberraciones y abominables, no, discurso de odio. Vamos a bloquear ese video porque es discurso de odio. Pero mientras a nosotros nos quieren prohibir predicar la verdad del evangelio, entonces están yendo a colegios a reclutar y a adoctrinar a nuestros niños, a nuestros hijos desde niños. Porque ¿cómo sabe el enemigo que la enseñanza funciona más cuando se implanta desde niños? Es un modelo no del enemigo, desde luego es un modelo de Dios. Fue Dios el que dijo, estas palabras que yo te mando hoy, las enseñarás a tus hijos. Todos los días de tu vida, las repetirás yendo por el camino, al acostarte, al sentarte, al estar a la mesa, a tomar los alimentos. Dígale todos los días de su vida, oye Israel, el Señor vuestro Dios uno es. Aprende pues, oh Israel, y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Bueno, ahora los gobiernos progre quieren hacer eso con nuestros hijos desde niños, allá en la escuelita, llegar con un montón de ideologías totalmente contrarias a la palabra de Dios. Y como si fuera poco, a nosotros con leyes querer prohibirnos predicar la verdad del evangelio. Con amenazas de cárceles, con amenazas de multa, con amenazas y más amenazas. Hoy estamos tal cual en los tiempos que está la Biblia. Hay de aquellos que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. A lo justo injusto y a lo injusto justo. Ya estamos. Al día noche y a la noche día. Estamos en eso. Hoy por hoy, a lo bueno se le está mirando y se le está llamando malo y se le mira como malo. Pero es ahí donde tenemos que conservar nuestra identidad.
Y las palabras de Pedro y Juan siguen resonando fuerte, con firmeza. Es justo obedecer a Dios antes que a los hombres. He visualizado y he creído que llegarán tiempos. Bueno, eso está en la Biblia. No nos las tiremos aquí de profetas. No faltó y no como hacer esos supuestos profetas que hablan en unas lenguas raras. No, ya está escrito. He visualizado por la Biblia, eso ya está en la Biblia. Vendrán tiempos que tocará ir a prisión o dejar de predicar la verdad. Vendrán tiempos en que tocará desobedecer las leyes humanas a costa de multas, a costa de prisiones por conservar la identidad. Posible algunos renuncien a este ministerio hermoso para no tener que enfrentar todo eso. Posiblemente otros se adapten a las leyes y a las normas, pero creo que Dios siempre se ha conservado un remanente de gente, de hombres y siervos y mujeres que conservan su identidad. Conservemos nuestra identidad. Somos hijos de Dios, engendrados por su palabra. Somos nacidos de nuevo. Somos pueblo de Dios. Somos real sacerdocio. Somos linaje escogido. Somos nación santa. Todo eso tiene que ver con nuestra identidad. Hemos sido trasladados de las tinieblas al reino de su amado Hijo, al reino de luz de su amado Hijo Jesús. Nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestras vidas. Que Dios nos ayude a mantenernos firmes. Joven, jovencita, a ti te van a querer cambiar tu identidad, si no en la escuelita, en el colegio, sino en el colegio, en la universidad, en los grupos sociales. Y ya muchos jóvenes han cedido ante las pretensiones del mundo y han dejado su identidad de hijos de Dios. Ya no tienen esa identidad. Pero que Dios los ayude a reflexionar y a volver al camino, porque la Biblia dice: el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Solo el que perseverare hasta el fin. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Esto es una bendición, hermanos, conservarnos en Dios, conservarnos para Él. Bendito sea el nombre de Jesús. Que Dios nos ayude. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Vamos a darle gracias a Dios por esta reflexión. Y padres de familia, hagamos ese trabajo en nuestros hijos desde bebés. No espere que sea un adolescente para enseñarle sobre su identidad. No espere que sea un joven, no, desde niños. Yo recuerdo que mi esposa estaba en embarazo y yo cogía una guitarrita y comenzaba a cantarle ahí al pie a ella y a acariciarle ahí la pancita, como decimos aquí en Colombia. Sí. Y cómo esos bebés se movían dentro de ella, correspondiendo al tacto de su padre. Y yo les predicaba, les cantaba, les recitaba textos sobre la unicidad de Dios, sobre nuestra identidad. Y luego de pequeños enseñarles, llevarlos a la iglesia y advertirles en casa: vamos a adorar a Dios, vamos a la presencia de Dios y es un momento de reverencia. Me van a respetar el templo, me van a respetar el culto, nuestro culto como iglesia, porque todos tenemos el culto personal, pero allá, ese momento de reunión, me lo van a respetar, no se lo van a tomar de ruana, porque ya vamos a adorar al Señor. Y así cuando llegaron a preadolescentes, somos hijos de Dios. Cuando ya llegaron a los 7, 8 años, les enseñábamos la palabra, con tablero, con marcador, allá enseñándole con gráficas, con cosas. Y qué bendición, hermanos, que fueron a sus colegios, algunos a sus técnicos y allá a la universidad. Pero qué bendición que han pasado los años y frente a tanta situación se han conservado. Nos decían: no, es porque son niños. Espere que lleguen adolescentes y sabrán lo que es lidiar con los hijos. En la adolescencia se cuchutean, decimos acá. En la adolescencia se dañan.
para la gloria de Dios decimos. Ya no hay un solo adolescente en nuestros hijos. La menor tiene 20 años y sigue perseverando en el Señor. Qué bendición no solo tener definida nuestra identidad, sino transmitírsela a los hijos, enseñarle a los hijos sobre la identidad, que jamás se avergüencen que son hijos de Dios. Una de mis hijas, hermanos, cuando llegó a bachiller y ya entra a lo de filosofía, ¿no? Ahí comienza uno de los ataques fuertes contra la identidad. Allá el maestro de filosofía, que aparte de filosofía, entonces tiene otras ciencias y que son ateos y que venimos de la evolución y esto y que Dios no existe. Y qué alegría, hermano, cuando me daba cuenta que una de mis hijas se le paraba firme y le debatía a ese profesor frente a los demás y le argumentaba. Uno le hace alegría, uno decía, gracias a Dios, hemos hecho un buen trabajo con mi amada esposa, identidad. Y no, hermano, no flaquearon ni en el colegio, ni en la escuela, ni en la clase de filosofía, nada. Ahora ella está en stand-by, pero está estudiando derecho y ahí sigue por esa ruta de llevar el nombre de Dios en alto, de no avergonzarse de sus orígenes, de lo que es por la gracia de Dios, de lo que tiene, oiga, lo que somos, lo que tenemos y lo que hacemos. Somos hijos de Dios. Tenemos con nosotros una salvación tan grande tenemos la misión de predicarle al mundo, a los que nos rodean, que Jesucristo es el Señor. Predicarles el evangelio, si no bien con muchas palabras algunos, pero sí con el testimonio podemos mantener, conservando nuestra identidad. Demos gracias a Dios, soberano Salvador. Bendito tu nombre, mi Jesús. Gracias, Señor, por tu amor, gracias por esta oportunidad, gracias por este momento de palabra, de reflexión. Para siempre reina, Señor, tu nombre es glorioso eternamente y para siempre. Tú eres maravilloso, tú eres santo, tú eres grande. Aquí estamos en tu presencia. Bendícenos más y más en el nombre del Señor Jesús. Amén.